Hola, encantada de estar nuevamente con ustedes. Em, para hoy, continuando con las heridas que te impiden ser tú mismo, como venimos conversando de Liz Borbeo, hoy vamos a traer un complemento de Ana Mar Orihuela, quien habla del el esquema de personalidad y los cuatro pisos o niveles de conciencia, ¿verdad? Estos cuatro planos que ella habla, o pisos, lo vamos a ver a continuación, tienen unas características. Eh, Trabaja cómo se va edificando un edificio en cuatro pisos, el desarrollo de la personalidad de los seres humanos y puede explicar cómo la importancia que tiene cuando esas bases no están bien sólidas para edificar ese piso. Y son los primeros años de nuestras vidas. A veces también ocurre que, bueno, por circunstancias de la vida, tenemos que pasar de un piso a otro sin estar preparados. Es decir, tenemos que ser adolescentes o pasar a ser adultos asumiendo responsabilidades que no nos corresponden porque las circunstancias de la vida pues nos llevaron allí. Entonces, esas son circunstancias que afectan el desarrollo que debe tener una persona y que le va a dar solidez en su edad adulta. Entonces, entre el niño y el adulto hay todo un desarrollo que pasa por la infancia y la adolescencia. Pero ¿qué pasa cuando en la adultez nosotros seguimos teniendo respuestas de niño? Decimos, esta persona podrás tener 40, 50, 60 años, pero su comportamiento sigue siendo de un niño. Tenemos arrebatos de niño, tenemos respuestas eh, irascibles, iracundas de niño y vemos pues que nuestro comportamiento tenemos respuestas emocionales que son de niño, pataletas de niño. ¿Por qué? Porque evidentemente no hubo una evolución en este desarrollo emocional del niño. Y todo esto vinculados a las heridas que se le fueron formando durante este desarrollo y que tienen que ver con esta edad adulta, en donde no se es adulto, se sigue siendo niño y se sigue respondiendo desde la adultez con las máscaras de nuestras heridas que los invito a que vuelvan a ver y que revisen en cuál se sienten identificados y cuál es la máscara, si sienten que verdaderamente se ven reflejados en esa máscara. Entonces tenemos, y vamos a comenzar por esos tan nombrados 7 primeros años de vida, que vienen desde la concepción. Ese niño que fue concebido, intencional o no, que fue aceptado intrauterinamente o no, o bien que pues cuyas características que tenían los padres para el momento de la concepción y durante esos primeros 7 años que tienen que ver con ocupaciones, crisis económica, relaciones de pareja que afectan la, la, la relación con los hijos y que tienen esas bases de ese edificio son tan importantes como la mayoría de las veces no le prestamos atención a esos 7 primeros años que nuestros hijos y que nosotros responsablemente al tener hijos debemos ocuparnos de esas bases para que mañana sea una persona sólida, integrada y que pueda ser el mismo y que pueda manifestar toda esa grandiosidad que todos los seres
tenemos y que debemos desplegar. Entonces nos encontramos con que esta edad, este periodo, este piso, ¿verdad? Lo denomina yo tierra. Y va desde la etapa intrauterina hasta aproximadamente los 7 años. ¿Qué ocurre en estos 7 años? Se establecen los vínculos, se establecen los hábitos, se establecen las conexiones afectivas, se establece la seguridad, es el cuidado del cuerpo en las primeras etapas, desde la vida intrauterina hasta los primeros años de vida. Ningún niño podría vivir sin la atención, el cuidado que requiere su alimentación. Entonces podemos ver cómo nosotros pudimos haber sido cuidados, pudimos haber sido amorosamente atendidos y en todo lo que tenía que ver con esa semilla que fue formada y que fue cuidada para que diera ese gran árbol, se desarrollara ese gran árbol, que era frondoso y hermoso y fuerte. Fuerte, y que fuera tan grande cuyas raíces, que es la que se forman durante esos primeros años de vida, pudieran sostener esa grandiosidad. Pero ¿qué no suele ocurrir en todo momento? Generalmente lo que ocurre es que los padres no estaban tan maduros para tener a sus hijos. Y no solo maduros en cuanto a edad, sino también en su parte emocional, porque venían de familias cuyos padres también habían sido heridos y que nos transmitieron sus propias heridas. Entonces, en ese plano físico-sensorial se requiere una relación amorosa y simbiótica con su madre que le dio la vida. Y que también forma y tiene un papel muy importante el padre en esa conexión, en esa seguridad y esa relación de ambos, de la pareja, es la que le dan los cimientos, los modelos de cómo se desarrollan los vínculos. Eso es lo que aprenden los niños en esa edad, a ver padres que llegan a acuerdos en la crianza de ellos, que se ponen de acuerdo para protegerlos, para mimarlos y para amarlos. ¿Qué les da? ¿Qué trae como consecuencia que los padres le manifiesten ese interés a través de sus cuidados a sus hijos? Que el niño va a sentirse yo soy. La identidad se manifiesta aquí. ¿A través de qué? No a través de las palabras que digo, sino a través de los actos que recibe el niño, a través de yo soy valioso. ¿Por qué soy valioso? Porque me tratan con valía. Me demuestran mi valía a través del trato. Por lo tanto, yo soy valioso. Soy merecedor porque así me lo hacen saber a través de las acciones, a través del cuidado, a través de la atención, a través del respeto a mi comportamiento, a cómo pueda ser. Entonces, ¿qué tareas tiene el niño? Conocer el mundo, explorar el mundo, jugar, nutrirse adecuadamente para poder crecer y desarrollarse y fundamentalmente sentirse amado para que su vida, el yo soy valioso. ¿Qué ocurre si esto no es lo que verdaderamente vive el niño? Porque los padres están ocupados y el niño no es atendido. O bien porque los padres no pudieron cuidarlo y tuvieron que dejarlo bajo el cuidado
de algún familiar o económicamente no pudieron sostenerlo y tuvieron que entregarlo a otros para que lo hiciera. Entonces, esto trae como consecuencia que el niño no se sienta valioso ni merecedor. Por lo tanto, sus bases, que son las heridas que están allí, se desarrollaron creencias en las cuales el niño a lo largo de su vida va a estar siempre volviendo a esa etapa. El no soy valioso, no soy merecedor, y que no es suficiente que se lo diga a nivel mental, tiene que vivirlo en su vivencia, en la profundidad de su vida, sabe que no fue valioso. Y así, en consecuencia, va a actuar sin valía, va a poner primero a otros antes que a sí mismo. Entonces tenemos que el niño en esta etapa está muy vinculado con dos heridas, la herida de rechazo y la herida de abandono. La herida de rechazo que se inicia en la concepción, cuando un padre de manera inesperada se, se dan cuenta pues que están concibiendo un hijo y desde ese instante lo rechaza porque no está preparado ni económica ni psicológicamente para traer al mundo ese hijo, y ese niño es rechazado. Y la del abandono porque no pudo ser cuidado. Y evidentemente, mientras se iba al trabajo o era entregado al cuidado de otros, pues el niño desarrolló esa herida y por ende las máscaras en consecuencia para defenderse. Entonces, tenemos que durante esa etapa, en esas bases, hay un adulto que va a crecer como niño, siempre regresando a esa niñez, siempre con esas máscaras para esa codependencia que tiene el niño que fue abandonado, ¿verdad? Y que ese huidizo, ese niño que tiene esa herida de rechazo. Entonces vemos cómo hay un adulto, ¿verdad? Cuando llega adulto, que tiene un comportamiento desde el niño y que nunca llegará a desplegar el potencial extraordinario y único que posee hasta que no sane estas heridas. Así estudie, así tenga muchos títulos, así consiga un buen empleo, así formalice una relación de pareja a todos lados, llevará su herida. Y por ende, las máscaras y los guiones que en ese momento le permitió protegerse, pero que no le permiten ser quien es. Entonces seguimos un segundo piso, es el adolescente, ¿ok? Este adolescente, que es el yo agua, que va entre los 8 y los 14 años aproximadamente, se caracteriza porque las relaciones en esta etapa son emocionales. Ahí es cuando se construyen los vínculos, las relaciones con los amigos. Allí es donde él empieza a manejarse desde la libertad. Y aquí aparecen las otras tres heridas. ¿Okay? La herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de las injusticias. Entonces, si nosotros tenemos durante esta etapa conflictos que tengan que ver con lo social, de significación social, aquí es donde nosotros vamos a grabar los hábitos de alcohol, de cigarrillo, la forma de vincularse desde el conflicto, desde la ira, y bueno, este será el camino de expresión y desde aquí comenzará en su etapa adulta a manifestar estos guiones adquiridos durante esta etapa de desarrollo, que es muy compleja,
y que si además de ello arrastra de las bases de el yo tierra, esa herida de abandono o esa herida de rechazo, pues indiscutiblemente va a pasar a una siguiente marcado de otras heridas y que tendrá un yo pleno atrapado en su sufrimiento, en su dolor. Seguimos a un tercer piso, que es el yo aire. El yo aire es el del discernimiento. Es cuando se cierra la adultez, a partir de los 15 años, a cuando se cierra la adultez, que se inicia la adultez, que es hasta los 21 en el caso de la mujer y es hasta los 24 en los hombres. Esta es el del discernimiento. Esta es una etapa de pensar, una etapa de asumir responsabilidades, de vincularse con la sexualidad responsable o no, de reconocer y aprender errores. Sin embargo, desde esta etapa, solo leyendo libros, tú no cambias. Tú no vas a sanar las heridas anteriores, ni siquiera leyendo de todos los libros acerca de las heridas. Es muy bueno tener la información para entender qué era lo que pasaba. Sin embargo, no es el camino de la sanación. El camino de la sanación está en la siguiente etapa, que es la etapa adulta. Ya cuando está consolidado el desarrollo físico y allí, a partir de esa edad, se despierta la conciencia. Es la etapa adulta donde tú eres el único responsable de tu vida. Cuando debemos reconocer que somos responsables, de lo único que somos responsables es de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de conducir nuestra emocionalidad, gestionar nuestra emocionalidad. Esta etapa es fundamental. Quiero comentar que durante mi infancia, tuve una infancia bastante dolorosa. En esas primeras etapas de mi vida fueron bastante dolorosas. Sufrí abandono, rechazo y yo creo que el combo de las heridas. Y por eso me siento tan identificado con este tema y me encanta ayudar a las personas porque lo hago desde mi propia vida. Recuerdo que mi estudios universitario llegó a mí a través de una profesora un libro que me llamó la atención. Se denominaba El Grito Primal. Ya estaba a finales de mi carrera. Y de Arthur Janov. Y cuando yo leo el libro, yo ahí digo, bingo, definitivamente ya sé lo que me pasa y ya sé lo que le pasa a personas que yo conocía, que eran extraordinarios estudiosos, como lo era yo, y que no entendía cómo leyendo las teorías no podía tener una vida plena. Yo había estudiado orientación y me conocía el manual de escuela para padres. Era un programa que para la época se había desarrollado. De hecho, daba hasta charlas de escuelas para padres. Y era, bueno, me sabía de la A hasta la Z, puntos, comas y señales, de lo que para aquel entonces eran los cimientos de la escuela para padres, de la familia, de Virginia Satir, los autores, todos aquellos autores que para el momento se manejaban. Y cómo yo llegaba a mi casa eh, sin controlar mi ira y no era lo cariñosa y lo amable que mi hijo necesitaba. Y yo sentía una gran culpa. Yo decía, yo deseé en momentos ser ignorante, porque decía, un ignorante no está consciente que le está haciendo daño, está lesionando la vida de su hijo. ¿Cómo va a ser posible que yo teniendo tanto conocimiento no pueda traducirlo
en el amor que mi hijo requiere de mí, de su madre. Porque una persona con ese mal humor no puede transmitir amor. No hay amor en ella. Hay dolor. Pero en ese momento no lo sabía. Cuando leo el libro de Arthur Hanoff, El grito primal, él habla de que los seres en su infancia, cuando hay sufrimiento, se cinden. Por un lado anda la mente, por otro lado andan las acciones y por el otro lado los sentimientos. Que cuando los sentimientos son conculcados, se produce la escisión. Y ahí yo logré comprender de qué se trataba, cómo yo podía saber tener tanta información, pero no la traducía, eso no se traducía en bienestar para mi vida. Se los digo que no es leyendo, ¿verdad? El adulto es responsable y siento que en eso me identifico. Yo he sido responsable en buscar respuestas y en buscar mi proceso de sanación, mi plenitud, encontrarme con lo que realmente soy, con mi creatividad, con mi espontaneidad, con la alegría que habita dentro de mí, con ese amor que hoy puedo desplegar y que hoy lo puedo transmitir hasta con una sonrisa, sin tener que decir nada. Mi hijo hoy puede sentir ese gran amor. Es que su nombre, su pensamiento que llega a mí en este momento, me permite conectarme con la alegría del amor, con esa sonrisa que hoy le puedo transmitir, con ese calor, con ese abrazo a través de una mirada y de una sonrisa. Y solo eso es posible desde un ser humano sano. Un ser humano comprometido con su salud emocional, con sanar sus heridas, con darle la cara a las heridas de la infancia, que no son solamente leyendo. Indiscutiblemente, leyendo nos ayuda porque tú puedes identificar qué máscara tienes, si te comportas, si estás comportando en ese momento como controladora, ¿verdad? O huidiza, o está bien. Eso te da información. Empiezas como a conocerte, a vincularte con tu herida, a tocar tu herida, aunque sea desde el plano mental. Allí no hay sanación, pero hay un proceso de encuentro contigo, porque el único trabajo es contigo, no hay otro trabajo. El trabajo es contigo y en consecuencia vienen las relaciones con los demás, con tus padres, con tus hijos, con tus parejas, con tus amigos. Cuando al sanar las heridas, tú eres capaz de desplegar eso, ese potencial amoroso que hay en ti y poder responder desde el yo adulto. Porque cuando respondes porque estás herido desde el yo niño, tienes la pataleta. Uf, infinidad de pataletas. Que me disculpen mis amigos, que me disculpen algunos jefes que tuve por las pataletas desde donde yo respondía desde el niño. Hoy puedo eh, identificar en otros una pataleta y no rechazar. Sentir un profundo amor por una persona que de pronto pueda tener una pataleta. Comprendo, comprendo, tengo una clara comprensión. En uno de estos ejercicios que hice, en estos ejercicios de sanación que tienen que ver con volver a la herida, volver a ese niño y permitirle expresar. Ese dolor tiene que salir, porque ese dolor habita en uno, es angustiante, angustiante, se refleja en todos tus espacios, invade toda tu vida. Y
experiencia muy dolorosa. Alcancé a identificar una experiencia que viví muy dolorosa. La viví, la lloré, la, la viví. ¿Ok? Salió, drenó. Y en esa conciencia hubo un despertar. Esa es la sanación. Cuando se produce ese despertar desde esa conciencia, de esa herida vivida, de esa experiencia vivida. Y logré entender que mis padres no habían sido responsables de eso que había vivido. Pude verlos desde la verdad y pude sanar un gran resentimiento. Pude ver cómo los había responsabilizado de algo que no tenía ninguna responsabilidad. Pude despertar ese amor que hay en mí. Y es muy hermoso vivir desde el amor. Es terrible vivir desde el resentimiento. Es por eso que le hago una invitación. Tenemos la responsabilidad de comprometernos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos y emociones y con nuestros pensamientos. Y si por circunstancias de la vida, en esa etapa tierra, en ese piso tierra, esos 7 primeros años de vida, fuimos abandonados, nosotros, como adultos responsables, debemos paternar y maternar a ese niño interno que nos pide que no abandonemos, que no los abandonemos, que nos necesita. Y nosotros, desde ese adulto amoroso que alcanzamos a ser, empezamos a conversar con nosotros mismos y a decirnos todo lo valioso que somos, a valorar todo lo que hemos hecho, a reconocernos desde el amor. Nos vemos la próxima semana.